Familia amada, amigos, invitados, bienvenidos sean todos a este tiempo de bendición de parte de todo el equipo de Visión al Mundo España. Pues damos gracias a Dios porque es un tiempo que Dios nos regala para compartir su palabra tan vital y útil en estos tiempos que estamos viviendo. Damos gracias primeramente a nuestro Señor Jesucristo por ese privilegio que tenemos de poder compartir su palabra, y también le damos gracias al Señor porque usted ha atendido su llamado en este día, porque tenemos que entender que la invitación la hace nuestro Señor en primera persona. Este día estaremos compartiendo un tema que consideramos que es bastante importante para estos tiempos que estamos viviendo. Digamos que son tiempos interesantes y es necesario que nuestra ancla esté fundamentada en la palabra de nuestro Padre Eterno. El tema tiene por título Descansando en Dios. Primeramente, bueno, como de costumbre, nosotros vamos a tener un tiempo de adoración en donde hemos preparado una alabanza muy en sintonía con el tema que estaremos compartiendo en este día, por lo que le pedimos desde ya que en medio de este tiempo de alabanza y exaltación a nuestro Padre, nosotros vayamos con un corazón dispuesto a recibir lo que Él tiene preparado para nosotros en este día. Amén. Tengamos nuestros corazones preparados allí en medio de la alabanza y la adoración. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz. Todos confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando, Señor. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz. Confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando, porque sé que estás obrando.
Bueno, damos gracias a Dios por su tiempo de administración, su paz, su amor. Le regalo esta porción bíblica antes de dar inicio a la palabra de Dios. En el Salmo 106 nos dice el Señor, alabad a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Damos gracias a Dios por este tiempo. Bienvenidos a los que se han venido incorporando en medio de la alabanza, la adoración. De verdad que se llena nuestro corazón de gozo, de amor, porque usted ha dispuesto este tiempo para atender el llamado que ha hecho nuestro Señor Jesucristo a sus corazones. Permítame, antes de comenzar y darle el paso a nuestra hermana Omaira Peroso, quien será la que nos compartirá la enseñanza el día de hoy, poner en un tiempo de oración, solamente será un minuto, pero les pido que por favor podamos tener un tiempo de reverencia para poner en manos del Señor todo esto que vamos a recibir del día de hoy de parte del Señor y de nuestra hermana Omaira. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das el privilegio, Señor, de poder escuchar tu palabra, Señor, por este tiempo, Señor, que tú has puesto, Señor, en el calendario para que nosotros atendamos tu llamado, Señor. Sabemos, Padre Santo, que tú eres nuestro Padre, nuestro Señor y nuestro Rey, Dios Todopoderoso. Por lo tanto, te pedimos, Señor, que nos des tu paz en medio de esta palabra, Señor, que nos des esa llenura que tanto necesitamos, Padre, que derribes todo argumento que quieran levantarse en nuestra mente, algún argumento que quiera venir al pensamiento a nosotros, Señor, sea llevado cautivo a tu obediencia, Señor. Nosotros queremos ser renovados en este día y estamos seguros, Señor, que a través de esta palabra, Señor, oiremos tu voz, Padre. Te damos gracias, te damos gloria y te damos honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, buenas tardes. Jonathan sabe, tenía otra canción muy hermosa, pero en un rato de oración que estuve, se me vino esa alabanza, esa adoración, y yo dije, es esa la que, y de verdad que le doy gracias a Dios. Dice que en ti confía mi alma, ¿verdad? Y que mi ser descansa en ti. Amén. Qué hermoso cuando podemos descansar en el Señor, que es el tema, ¿verdad?, que se trae esta tarde. Es muchas veces difícil descansar en el Señor. Le doy gracias a Dios por este tiempo, le doy gracias a Dios por Jonathan, por la responsabilidad que has puesto en mis manos en esta tarde. Los bendigo a cada uno, mis hermanos. Le pido a Dios que el Señor sea poniendo sabiduría en mi boca en esta tarde, que sea su palabra revelada a través de mí en el nombre de Jesús. Y de verdad le doy gracias al Señor por la oportunidad que me da de hablar de su palabra. Amén. Este tema, yo pensaba en esta tarde, cuando terminaba de repasar, qué difícil es muchas veces confiar en el Señor, aún a nosotros los cristianos. Muchas veces la gente piensa que porque somos cristianos somos infalibles. Y entonces muchas veces no sabemos un versículo de memoria, que todos lo sabemos en Cristo, que nos fortalece, pero resulta que si no es una palabra revelada en nuestras vidas, no pasa nada. Y nos creemos tan autosuficientes que creemos que esa palabra la tomamos y la hacemos a nosotros, pero esa palabra tiene que ser revelada a nosotros, ¿verdad? Y esa palabra se nos revela y se hace vida, pero también tenemos un trabajo, tenemos que leer la palabra, llenarnos de la palabra de Dios, orar, tener un tiempo de comunión con el Señor. Y se va a revelar la palabra y se va a hacer vida en nosotros. Amén. Por aquí yo colocaba un versículo, pero antes de llegar a ese versículo, también veía que muchas veces, o algunas veces, esperemos que no sean muchas, pero alguna vez en la vida vamos a pasear por el desierto. Lo bueno es que al desierto nunca vamos a ir solos, siempre vamos a ir de la mano de Dios. Pero en los momentos que pasamos por el desierto, como les decía, muchas veces vamos en nuestros propios conocimientos y nosotros en sí mismos no somos infalibles. Nosotros somos infalibles con el poder de Dios, con el poder de su palabra en nosotros, cuando se hace vida a través de la revelación de ella. Amén. Porque podemos saber muchos versículos y citarlos, y con todo eso el Señor tiene misericordia, porque la palabra de Él es viva, pero no va a ser el mismo efecto cuando no está viva en nosotros. Amén. Muchas veces leemos la palabra como un libro más, y Dios quiere que entremos en el descanso de Él a través de su palabra. Es su palabra la que va a traer descanso, la palabra de su boca, escrita en la Biblia. Amén.
Por aquí yo colocaba este versículo. Venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Yo digo mucho ese versículo, siempre en las oraciones, yo trato ese versículo de acuerdo a las circunstancias, pero ese versículo es parte de mí, porque yo sé que tengo que llevar las cargas al Señor. Pero muchas veces, mis hermanos, en los afanes, se me olvida. ¿A ustedes les pasa o solamente eso me pasa a mí? Muchas veces en los afanes se me olvida que tengo un Dios grande y en medio de la necesidad me desespero y no voy al Señor, pero eso no es lo que Dios quiere. Él nos hace esta invitación, vení a mí. Esto no es una invitación como cuando usted hace un cumpleaños, invita a alguien por compromiso. No, tengo que invitar a fulano y al otro. Bueno, antes cuando se podía invitar a ese poco de gente. No, el Señor no nos invita por compromiso. El Señor nos hace esa invitación porque nos ama. ¿Y porque el Señor nos amará? ¿Acaso merecemos ese amor de Dios? Merecemos que Él haya ido a la cruz por nosotros. Merecemos todo lo que Él pasó. La semana pasada se celebró, ¿verdad? La Pascua. Y escuchamos mucho de Jesús. De hecho, yo nunca había visto por Instagram y por las redes tanto o tal vez antes no había ese movimiento en las redes, o tal vez yo antes no era de las redes, también puede ser, pero vi cómo se alabó al Señor y cómo se habló de lo que Él hizo por nosotros, y eso me contentó mucho, porque mucha gente hablamos, de hecho, muchas veces cuando vemos una situación en algún amigo y nos duele lo que el Señor pasó por nosotros. Algunas veces nos hemos detenido a pensar el sufrimiento que él tuvo por nosotros, o vemos eso como una película, como las películas que hemos visto. Creo que Jonathan una vez habló de una película que vio con el pastor Larry. ¿Ah? Lo tomamos, ¿verdad? Como una película que vemos, y no me refiero a esa película, me refiero al hecho tal de que nosotros muchas veces estamos viendo y reconociendo todo lo que el Señor hizo por nosotros y nos dice, vení a mí el que esté trabajado y cargado, que yo lo haré descansar. Esa invitación es una invitación llena de amor. Él nos va a hacer descansar. Eso lo podemos conseguir en Mateo 11, 28, 30. Después dice, lleva mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Qué ejemplo? Él no dice, aprende de Omaira ni de ninguno de los discípulos. Ni siquiera puso a David de ejemplo, ¿verdad? Un hombre tan, como el corazón, como el de Dios. Él se puso él mismo, porque él es manso y humilde. ¿Qué mejor ejemplo cuando queremos un ejemplo? ¿Dónde podemos ir a buscar ese ejemplo? En la palabra, un ejemplo de Jesús. Pero muchas veces nos duele más lo que le pasa a las personas, y está bien, porque eso fue lo que él nos enseñó, que amáramos al prójimo. Y no sentimos nada por lo que él pasó por nosotros. Y que nos dio ese beneficio, que a través de su muerte, a través de la cruz, a través de que él resucitó, ¿verdad? Porque nosotros no celebramos la muerte, nosotros celebramos la vida de Jesús. Porque cuando fueron a esa tumba, él no estaba allí. Y él no está muerto, él está vivo, él está en medio de nosotros, él reina, ¿verdad? Su poder. Él es un Dios majestuoso, grande, poderoso. Entonces, muchas veces, ciertamente Él nos dejó y nos enseñó que amemos a nuestro prójimo, pero muchas veces amamos al prójimo un ratico. ¿No les pasa que muchas veces reciben una noticia y hasta unas lágrimas y al ratico se secó las lágrimas y sigue viviendo la vida, mis hermanos? Y muchas veces, claro, el Señor quiere que tengamos reposo, pero muchas veces es almático lo que sentimos. Muchas veces no es reposo, es almático, porque sentimos las cosas un momentito, vamos al cuarto del llanto, un momentico, salimos y ya pasó. Está bien, no debemos caer en el dolor tampoco, pero la pregunta es, no sé si me voy a explicar mejor, ¿estamos de verdad amando al prójimo? ¿Estamos de verdad sintiendo el dolor del otro? Amén. Ustedes me dirán, bueno, pero estamos hablando del reposo, no del dolor del otro. ¿Por qué les digo esto? Porque Jesús, para que tuviéramos el reposo de él fue a la cruz, él sufrió, y nosotros muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Por eso muchas veces no tenemos el reposo, porque nosotros no reconocemos el sacrificio que hizo el Señor por nosotros.
Amén. Y dice más adelante, y hallaréis descanso para nuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso lo conseguimos en Mateo 11, del 28 al 30. Cuando Él nos hace esta invitación, es porque Él desea, Él anhela brindarnos ese reposo. Él es nuestro mayor ejemplo. Y Él sabe que a través, ¿verdad?, de ese descanso, y muchas cosas vamos a alcanzar a través de ese descanso. Ayer justamente yo estaba, me disponía a trabajar aquí con el tema. En cuanto me puse a eso, se ha roto un tubo de agua. Usted sabe lo que significa eso aquí en España. Y yo estaba sola. Y era el tubo del agua caliente que la cobran. Y entonces en una corredera yo no tuve descanso. Yo corría y yo digo, así muchas veces nos comportamos en medio de una enfermedad, en medio de un accidente, en medio de una situación, en medio de un hijo, en medio de un problema. Y yo me vi ahí ayer, ¿dónde estaba mi descanso? Yo no le pedí a Dios, mis hermanos, que da vergüenza decirlo, pero yo lo que quise fue resolverlo por mi cuenta. Gracias a Dios se resolvió. Pero es eso, muchas veces actuamos, es como que Dios enfrentándome, confrontándome con el reposo. Lo contrario del reposo es la desesperación. Dios no nos quiere ver de esa manera. Dios no quiere que estemos en la desesperación, en la angustia, porque lo contrario del reposo va a ser eso. Por eso Él nos dice, venid a mí, el que esté trabajado y cargado, que yo lo haré descansar. Amén. Hacer nuestra voluntad muchas veces no es una buena opción, que fue lo que yo hice ayer, porque el tiempo se alargó. Dios en su misericordia tomó control de las cosas, porque Él tiene misericordia y Él tiene cuidado de todo. Y las cosas se resolvieron. Pero ¿qué enseñanza me dejó eso a mí? Que esa no es la actitud que yo debo tomar. En medio de cualquier circunstancia, el Señor primero, mis hermanos. Una vez que vamos al desierto, el Señor nos va a mostrar en el desierto que vamos a golpear la piedra y de la piedra va a salir agua. Al desierto no vamos a ir solos. En el desierto Él nos va a tomar de la mano. En el desierto todo es más fácil con Él. Nada que hagamos sin el Señor va a ser fácil, mis hermanos. Amén. Tenemos que aprender a someternos en la voluntad de Dios. Y que eso es lo que nos cuesta, porque someternos a la voluntad de Dios trae compromiso y muchas veces esas son las cosas que no nos gustan. Pero vivir bajo la voluntad de Dios es hermoso, porque una vez que estamos en la voluntad de Dios, hay reposo. En este tiempo se están viviendo situaciones muy duras en todo el mundo con respecto a este virus. En estos días salí a caminar y cada vez que camino yo grabo reflexiones. Pero aquí escuchaban las reflexiones y se ríen porque son reflexiones todas agitadas, porque es que si no las grabo en ese momento, se me van luego. Y una de las cosas es que el Señor me traía, es el temor al virus. Yo también lo he sentido. Entonces, hay tantas cosas y hay tantas maneras de morir, que ¿por qué tenemos que pensar en esa? ¿Me entiendes? Y nosotros toda la vida hemos vivido tranquilos, siendo que hay accidentes, se caen aviones, la gente se enferma de cualquier cosa. Hay accidentes, la gente puede morir hasta atragantada. Veo que últimamente se muere mucha gente atragantada, no sé si se han dado cuenta. Pero nosotros tenemos miedo, es al COVID-19. ¿Y dónde está Dios? En esta semana, una amiga de María salió positivo y bueno, hay que cuidar un protocolo. Es eso, entender que si a nosotros nos llegara a tocar, Dios va a estar allí. Dios nos va a guardar, como nos va a guardar de toda enfermedad, como nos guarda cuando cruzamos la calle, como nos guarda, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Eso es descansar en el Señor. Ese es el reposo del Señor. Ese es el reposo que el Señor quiere, que estemos tranquilos, que estemos confiados, que estemos bajo la voluntad de Él, sabiendo que Él tiene cuidado de todas las cosas. Esta semana hablaba con la pastora Yari y me decía unas palabras que por aquí las anoté. Entonces por aquí ponía yo, ¿cuál es la actitud que tomamos cuando llegan las pruebas? ¿Qué actitud tomamos? ¿Tendemos a enojarnos con Dios? Muchas veces hacemos responsable al Señor de todas las cosas que nos pasan.
Pero cuando nos pasan las cosas buenas, muchas veces no somos agradecidos, muchas veces ni siquiera hay gratitud, pero nos recordamos muchas veces del Señor cuando nos pasan esas cosas. ¿Por qué seremos tan ingratos muchas veces? Le lloramos con reclamos al Señor muchas veces. ¿Cuántas veces algunos de los que están allí o yo misma hemos llorado con reclamo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? Como que si queremos, casi que le decimos, ¿por qué no le pasó a fulano? Nosotros somos soberbios muchas veces. Y esas cosas no permiten que el Espíritu Santo de Dios obre conforme Él quiere en nosotros. Cuando tenemos una actitud como esa, ¿cómo usted cree que se siente el Espíritu Santo? ¿Cómo hacemos sentir muchas veces su Espíritu Santo cuando tomamos una actitud como esa, verdad? Debilitamos nuestra habilidad de sentir al Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo no se debilita, nosotros nos debilitamos para sentir su presencia. Qué diferente cuando vamos a sus pies, que sentimos. Oye, qué tremendo cuando tenemos una situación y vamos y oramos, y cómo el Señor transforma, cómo el Señor cambia, cómo el Señor hace conforme a su voluntad. Y su voluntad, perdón, siempre trae paz. ¿No les pasa que aun cuando la situación sea difícil, cuando lo que estemos viviendo sea muy grande, el Señor, cuando es su voluntad, nosotros sentimos paz? Yo sé que no es fácil sentir paz en medio de la tormenta. No es fácil, mis hermanos. Pero en el Señor sí es fácil. Ahí sí les puedo decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Aprendiendo a descansar en Dios. Nunca antes, ¿verdad? Tanta gente tuvo tanto miedo a la muerte. No podemos estar pendientes del virus. Hay muchas causas de muerte, las cuales nosotros no vamos a estar avisados. Nosotros nos podemos morir de cualquier forma. Nosotros no nacimos, como dicen por ahí, para semillas. Por supuesto que no. Yo no me quiero morir, mis hermanos, y le pido al Señor, bueno, que me dé larga vida, pero si es cuando sea su voluntad, nosotros no podemos oponernos a lo que el Señor quiere. Y siempre lo que el Señor quiere para nosotros es bueno. Yo no le vengo a traer con este mensaje que usted ahora se asuste. Yo lo que quiero es que usted entre en el reposo del Señor y entender que no hay nada que lo favorezca más que la voluntad de Dios. Amén. Es la voluntad de Dios la que nos favorece. Entonces, nunca vamos a estar avisados, así que descansemos. No significa que el virus no exista. Una vez escuché a la pastora Yari predicando sobre esto. Es real, pero ¿quién es más real que ese virus? ¿Cuál es el nombre sobre todo nombre? El nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él está primero, Él es el nombre sobre todo nombre. Amén. Aparte, dice la Biblia que Él le quitó todo derecho al enemigo sobre nosotros. Cuando Él murió en la cruz, que eso es la parte que también quisiera explicarle, Él le quitó todo derecho al enemigo. Nosotros, ¿verdad? Teníamos una demanda en contra de nosotros. Pero ¿qué hizo Dios? Contrató a Jesús, al abogado, al mejor del mundo, a favor de nosotros, que Él no va a perder ninguna causa. ¿Verdad? Y bueno, ahí lo tenemos. Él es nuestro abogado. ¿Qué hizo Él? Él rompió toda acta de decreto que había en contra nuestra, porque nosotros todos hemos sido pecadores, pero a través, ¿verdad?, de su sangre fuimos limpios, fuimos lavados y fuimos comprados con un precio muy alto, que fue su sangre. Por eso eso lo tenemos que tener claro, mis hermanos, para reconocer quién somos en el Señor. Una vez que reconocemos nuestra identidad en el Señor y reconocemos lo valiosos que somos para Él, reconocer su voluntad en nosotros y su amor en nosotros es suficiente para ya entrar en el reposo del Señor, sabiendo que lo que nos pasa es su voluntad, que Él va a tener cuidado de nosotros, que nada nos va a hacer daño, que Él va delante de nosotros como poderoso gigante, que si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Por aquí colocaba la pastora Yarillo, hablé con ella esta semana, ella me decía que confiara en el Señor, que Él iba a estar al control de todas las cosas, que Él no iba a evitar el agua ni el fuego, me decía ella, como dice su palabra, pero se ha prometido que estaría con nosotros en medio de ello. Yo digo, oye, qué palabra tan oportuna para este tema. La palabra no dice que vamos a tener aflicciones, pero también nos dice que estemos tranquilos, porque Él ha vencido al mundo. Él ha vencido, mis hermanos.
Tengamos esa fe de que el Señor está con nosotros, que Él no nos va a dejar solo y en medio de cualquier circunstancia Él va a estar siempre allí, resguardándonos, cuidándonos. Amén. Yo colocaba algo que ella también me decía, que, que en él era que teníamos que tener nuestra confianza y seguir adelante, sabiendo y haciendo lo que Él nos mandó a hacer. Eso es muy importante. Mis hermanos, no desmayemos. No desmayemos en el propósito de Dios en nuestra vida. Amén. Sigamos haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer, su obra. Hay mucha gente necesitada, ¿verdad? Allá afuera. Y tenemos que ser congruentes con lo que nosotros hablamos de la palabra y cómo nos mostramos a la gente. No podemos decir una cosa y después la gente ver otra. El descanso del Señor, pero criticamos y nos quejamos. ¿Usted cree que alguien que tenga críticas y quejas está en el descanso del Señor? No, ¿verdad? Entonces ya usted ve cuando hay una persona, dice, soy victorioso, no sé, yo me recuerdo que había, estoy firme y victorioso, algo así decíamos antes. No sé si recuerdan, En victoria, gozoso y en victoria, algo así, no me acuerdo. Creo que era algo así. gozoso y en victoria, pero entonces cuando me consigo con el hermano le hablo mal del otro, me quejo. ¿Usted cree que está gozoso y en victoria con esa actitud? Cuando es congruente estar gozoso en victoria, ay, pero mi hermano, no tengo esto y me hace falta esto y cónchale y una queja y bueno, y para usted contar. Entonces, tenemos que ser congruentes, gozoso en victoria, pero mi hermano, ¿cuál necesidad tienen? Que lo ayudo, vamos a orar y bueno, si quiere que lo ayude en esto, también lo ayudo, según las capacidades que usted tenga, mis hermanos, para colaborar con esa persona, gozoso y en victoria, amén. Y enseñarle que ahí está el descanso, hay una situación, pero darle una palabra de fe, de ánimo, una ayuda, que se note que está gozoso y en victoria, amén, que está en el descanso del Señor. Entonces tengamos una buena actitud. Amén. En Hebreos 4:3 enseña que quienes creemos en Dios, los que hemos creído, estamos en su reposo. Reposar es ser libres del miedo, razonamiento, lucha, preocupación y frustración que vienen a nuestra mente cuando tratamos de hacer lo que Dios solo puede hacer. Muchas veces queremos hacer lo que tiene que hacer Dios y Dios no necesita ayuda. Entonces muchas veces, ¿verdad? No reposamos en el Señor por el miedo. El miedo es uno de nuestros mayores enemigos. También colocaba yo aquí en Hebreos 4:1, temamos pues no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en el reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Muchas veces pareciera que no hemos alcanzado el reposo del Señor. Y el reposo del Señor es para nosotros, sus hijos. Entonces vamos a aprovechar y vamos a echarle mano a ese reposo. Amén. Amén. Entrar en el reposo de Dios no es estar sin hacer nada, sino que en medio de cualquier problema o circunstancia podemos tener la certeza, la fe de que Dios está al control de todo, mis hermanos. Esa es la certeza que tenemos que tener, que aún en medio de la circunstancia, usted ve el día gris, pero en el nombre de Jesús usted tiene confianza en el Señor, usted tiene cosas que hacer. Señor, yo las pongo en tus manos, yo te entrego toda mi agenda de este día y usted va a ver, habrá cosas que no va a poder hacer, pero es porque no están según la voluntad de Dios. Amén. Entonces tengamos ese reposo. En este tiempo necesitamos el reposo del Señor para poder seguir caminando, para poder seguir avanzando, echarle mano. Ese reposo es nuestro, Él nos los dio. Amén, es para sus hijos. Él es el creador también del reposo, así como es el autor de la fe, también es el autor del reposo. Nuestro autor, el Señor Jesús. Amén. Gracias al poder sobrenatural de Dios para hacer todo en lo que nuestras fuerzas no podemos realizar. Muchas veces en nuestras fuerzas queremos hacer muchas cosas, pero empecemos a confiar y a entregarles nuestras cargas al Señor y a creer que solamente en su fuerza podemos hacer cosas. Yo, por ejemplo, en estos días he sentido que he menguado en lo que es la oración, ¿no? Y yo me sentía, oye, yo no pensé que eso me podía pasar a mí.
pero resulta que es en mi fuerza que yo, no, que yo estoy creyendo que lo puedo hacer. Pero no, mis hermanos, nosotros para todo tenemos que confiar en el Señor. Entonces, volver, Señor, no, yo me tengo que volver a levantar. Muchas veces nos van a costar muchas cosas, nos van a costar, pero en el Señor, ¿verdad? En la confianza en el Señor, ponerle la confianza en el Señor y decirnos que nos levante, que nos ayude, que nos apoye, que nos anime. Nosotros necesitamos para todo el Señor. Y muchas veces creemos que podemos hacer las cosas conforme a nuestras fuerzas. Pues no, mis hermanos, tenemos que reconocer que el creador del universo es el que tiene el poder para que nosotros podamos avanzar y seguir adelante. El Salmo 120, el Salmo 23, los animo a que los lean. El Señor es mi pastor y nada me faltará, en lugares de pastos verdes me hará descansar. Léanse todo ese salmo cuando se sientan agobiados, cuando sientan que sus fuerzas flaquean, cuando sientan que no tienen ganas de orar, cuando sientan que no tienen ganas de leer la palabra. Váyanse a esa palabra y ustedes verán cómo el Señor a través de la palabra confortará su alma. ¿Me? Dice que en ese mismo capítulo, en el versículo 3, dice que Él nos libra del lazo del cazador. Recordemos que Satanás siempre va a venir por allí. ¿Cuál es la intención de él? Matar, robar y destruir. Él siempre va a querer robar nuestro gozo. La justicia, el gozo y la paz, ¿verdad? Solo lo da el Espíritu Santo. Pero primero da el gozo, ¿verdad? La paz, perdón, y después el gozo. Porque sin paz no tenemos gozo. Y el gozo, cuando hay gozo, se mantiene la fe. El gozo ayuda a que mantengamos la fe porque el gozo es como la adrenalina para mantener la fe. Guarde ese gozo en el Señor. Amén, mis hermanos, para que en medio de ese gozo usted pueda descansar en el Señor. Necesitamos mantenernos en estos tiempos firmes, velando, no descuidando las acechanzas del enemigo. Por eso necesitamos el descanso en el Señor. Amén. Necesitamos venir a Él y delante de su presencia en todo momento. Le quiero dejar aquí unos versículos, Romanos 8:28, que toda obra para bien a los que amamos a Dios. Muchas veces esa palabra nos confronta, perdón. ¿Cómo es posible que todo, dice, a los que son llamados conforme a su propósito? Eso está en Romanos 8:28, perdón. Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Aún más allá, Él tiene completo y absoluto control de nuestros planes. Amén. Muchas veces nuestros pensamientos, muchas veces nos creemos sabios en nuestra propia opinión y levantamos pensamientos y esos pensamientos son los que dominan nuestra vida y nuestra alma. Pues no, mis hermanos, dice que los pensamientos de Dios, que son pensamientos de paz, no nos dejemos robar las promesas del Señor. Amén. En Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor con toda tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Muchas veces nos apoyamos en nuestros pensamientos y los pensamientos nuestros muchas veces no nos van a dejar que sintamos ese descanso en el Señor, porque muchas veces queremos hacer conforme a lo que nosotros queremos. Por aquí yo ponía, vivir en su voluntad es muy importante en estos tiempos y no volver atrás va a ser el resultado del descanso en el Señor y reconocer entre todas las cosas su amor, recordar que su amor, el amor de Dios echa fuera todo temor, reconocer quién somos en el Señor, reconocer que en Él, ¿verdad? Estamos confiados, estamos seguros que Él nos ama y reconocer siempre esa invitación que Él nos hizo, como les comenté al principio de la enseñanza. Vení, esa invitación que Él nos hace, vení a mí, a todo aquel que esté trabajado y cargado, que Él nos hace descansar. No olviden esa palabra, mis hermanos. Les animo a que anoten esos versículos que les pasé y cuando tengamos angustia, cuando sintamos que estamos pasando por un desierto, ahorita en estos tiempos donde este virus nos ha separado y muchas personas están solas, muchas personas se agobian porque no están llevando la vida que estaban acostumbradas, muchas personas han perdido familiares, muchas personas
están viviendo situaciones que nunca imaginaron. Situaciones de temor, situaciones, sé de personas que no quieren salir a la calle, sé de gente en Venezuela que está muy asustada. Y es legítimo que sientan eso. ¿Sabes lo que no es legítimo? Que pongan eso delante como que es mayor que Dios, ¿verdad? Primero que el Señor. Entreguémosle esas cargas al Señor. Invalidemos todo eso, aun cuando es legítimo, digámosle, Señor, yo no quiero sentir esto. Yo te entrego esta situación, yo te entrego esto que está pasando. Yo sé que tener un familiar en una UCI debe ser muy difícil, pero no olvidemos que Dios está allí y que su voluntad es la mejor. Muchas personas tal vez nos abandonen en este tiempo, pero que eso no sea motivo de apartarnos del Señor. Que nada de las cosas que pasen a nuestro alrededor sea motivo, ¿verdad? Para olvidarnos del amor de Dios o para desconfiar del amor de Dios. Su amor está intacto por nosotros. Él sigue amándonos. Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. Y Dios no va a cambiar. Dios no va a mover su amor. Seguimos siendo sus hijos. Seguimos siendo importantes para Él. Amén. Bueno, mis hermanos, mantengámonos en el reposo del Señor y confiemos que solo en Él estamos seguros. Dios les bendiga. No me quiero extender más porque cada vez que hablo por aquí, muchas veces me extiendo demasiado y hoy no me quiero extender más, pero aquí estoy por si me quieren hacer alguna pregunta, algún comentario. Dios les bendiga. Bueno, muchas gracias, hermano Mayra. De verdad que es una palabra que nos anima, es una palabra que viene de parte de Dios. De verdad que son tiempos interesantes, como lo comentábamos al inicio de lo que iba a ser la enseñanza. Y sabemos que es una palabra que viene de Dios para la vida de cada uno de nosotros en medio de este tiempo, que es necesario descansar. Y mientras usted predicaba la palabra y justamente tocó ese versículo, se venía a mi mente el versículo del Salmo 23, que Jehová es nuestro pastor y que nada nos faltará. Y es importante que nosotros afiancemos ese versículo en nuestra mente y en nuestro corazón, para que en medio de estas situaciones que podamos estar viviendo o podamos estar pasando, nunca olvidemos ese precepto que Jehová es nuestro pastor, un pastor que consuela, un pastor que es un padre, un pastor que nos ama, que entregó a su hijo por nosotros. Y que, wow, de verdad que es una predicación que es necesaria, esa predicación que usted acaba de darnos el día de hoy, ese tema que compartió con nosotros. De verdad que damos gracias a Dios por la vida de usted, Amén. hermano Mayra, y a cada uno de nuestros hermanos que se han conectado el día de hoy. Damos gracias, muchas caras que conocíamos desde Venezuela, nos da gusto volver a verlos por acá. Damos gracias a Dios por su vida. Carlos, bienvenido, de verdad que damos gracias a Dios por tu vida también. A cada uno de los que se conectan y hacen el esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. Sabemos que, como dice su palabra, Él no dejará sin recompensa lo que nosotros hagamos por Él. Y es importante que nosotros podamos tener ese anhelo ferviente de escuchar su voz cada día de nuestras vidas. Antes de concluir, me gustaría que pudiésemos orar para sellar esta palabra en nuestros corazones, que esta palabra no se quede solamente en oírla, sino que la pongamos por obra, y que cada vez que estas situaciones, como bien nos comentaba nuestro hermano Mayra, van a suceder, porque Dios no nos ha prometido algo distinto, que nosotros traigamos a mente, a cotación, todo esto que hemos aprendido el día de hoy. Amén. Entonces, le pido que podamos tener reverencia en este momento. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que has compartido con nosotros en este día, Señor, a través de nuestra hermana Mayra. Primeramente te pedimos que la continúes bendiciendo y llenando de sabiduría a ella, a su familia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos también por la vida de cada uno de nuestros hermanos, familiares y amigos que se han conectado el día de hoy, Señor. Y te pedimos, Señor, que esta palabra que hoy escuchamos, Señor, se incruste en nuestros corazones, que podamos ponerla por obra, Señor, que en cada ocasión, en cada oportunidad, Señor, que venga a nuestra vida y quiera venir ese desánimo, ese desaliento, esa desesperanza, Señor, que seas tú, Señor, trayéndola a nuestras vidas, Señor, trayéndola y fluyéndola en nosotros, que ese gozo, que es el reflejo, Señor, de la fe en nuestra vida, se continúe incrementando cada día. Danos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, porque son tiempos interesantes donde necesitamos, Señor, ser fortalecidos en el poder de tu fuerza, Señor.
Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este tiempo, Señor, y te pedimos que continúes bendiciendo a cada una de las personas, Señor, que se conectaron en este día, que van a escuchar este mensaje a través de las redes sociales, Señor, que en este momento, Señor, ellos puedan aceptarte en sus corazones, Señor, porque solamente, Señor, tú nos pides que si confesamos con tu boca que tú eres el Señor, el unigénito Hijo de Dios, seremos salvos, Señor. Y nosotros en esta hora, Señor, te reconocemos como nuestro único y verdadero Salvador, el que diste tu vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y no estás muerto, Señor, estás vivo y estamos esperando tu segunda venida. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Bendecimos y exaltamos tu nombre, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.